Buenos días muchachos, ¿cómo están? Estamos ya en la semana 12. Eh, hola, 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 ¿me escuchan? ¿Sí estamos? Estamos ya en la semana 12. Vamos a iniciar nuestro trabajo del día de hoy. Eh, ya estamos compartiendo, vamos a leer. Hoy día vamos a trabajar sobre organizadores visuales, ¿sí? Eh, Vamos a dar una rápida noción sobre ello y luego vamos a iniciar rápido eh, el desarrollo de nuestro aparato, ¿ok? Los organizadores visuales o gráficos son instrumentos que permiten representar el contenido de un texto, ¿sí? De una forma más dinámica, sintética y esquemática. A través de ellos se puede aprender la estructura de un tema, ya que indican de manera resumida cuáles son las ideas más importantes y cómo están interconectadas. La utilización de estos recursos en todos los niveles de la enseñanza se ha vuelto indispensable, dado que su elaboración permite poner en práctica diferentes habilidades, comparar datos, ordenar acontecimientos y estructurar la información. Además, hay en la actualidad diversos softwares, bueno, de hecho, bastantes sí, modos de inteligencia artificial, por ejemplo, para elaborar organizadores gráficos con rapidez y facilidad. Existen distintas clases de organizadores gráficos: mapa mental, cuadro sinóptico, mapa conceptual, línea de tiempo, cuadro comparativo, cadena de secuencia, mapa semántico, diagrama T. Diagrama de espina de pescado, este es interesante, y el diagrama de Venn, etcétera. Un mapa conceptual, por ejemplo, es un organizador gráfico que presenta un tema a través de señalar sus conceptos más importantes y el vínculo que hay entre ellos. Sus elementos principales son los siguientes. Un concepto general, que es el nombre del tema central que se pretende desarrollar o describir y se coloca en el centro de la parte superior de la hoja. Conceptos son las ideas principales y las secundarias del concepto general y se distribuyen de manera jerárquica, puesto que van desde lo más general a lo particular o de lo más importante a lo menos relevante. Líneas o flechas son los puntos que unen, ¿no? Son los elementos que muestran gráficamente cómo se relacionan los conceptos, y palabras de enlace, que son los términos que muestran verbalmente cómo se vinculan los conceptos y se escriben al lado o sobre las líneas o las flechas, ¿sí? Eh, Bien, los conceptos relacionados mediante palabras de enlace forman una proposición, es decir, una oración con un sentido completo que aporta información sobre el concepto general. Por ejemplo, la cadena alimentaria se compone de productores, consumidores y descomponedores. Sí, estamos hablando en este caso eh, de la cadena alimentaria en el reino animal, ¿no? Bien, aquí tenemos una lectura, vamos a llevarla a cabo. Es larga, pero también tiene varios ejercicios, un poco más de lo normal, cosa que podemos aprovechar, eh, bueno, el trabajo y el tiempo, ¿ok? Para entender la lingüística cognitiva de manera adecuada, resulta útil conocer las circunstancias históricas de su surgimiento. En la segunda mitad del siglo XX, a partir de la publicación en 1957, apenas iniciada la segunda mitad del siglo XX, ¿no? De la obra Syntactic Structures de Noam Chomsky, el generativismo chomskiano se había convertido con gran rapidez en la corriente lingüística hegemónica en los Estados Unidos. La teoría de Chomsky supuso una verdadera revolución no solo para la lingüística, sino para todas las ciencias cognitivas. Hasta aquí no hay dificultad. No estar hablando del nacimiento de esta corriente lingüística, ¿no? Hasta este momento, y siguiendo los dictados del conductismo, que tenía como principales representantes a Watson y Skinner, la utilización de constructos mentales para la explicación de fenómenos cognitivos estaba prohibida, eh, con el objeto de promover un mayor rigor y cientificismo en las explicaciones de tipo psicológico. Tan solo se podían utilizar constructos que se pudieran observar. O sea, había una especie de materialismo, ¿no? Solo observable, captable, medible. Así, lo único observable y medible en el estudio del comportamiento en sus distintas modalidades, psicológico, lingüístico, social, eran las asociaciones entre un estímulo y una respuesta.
La idea era utilizar únicamente este tipo de correlaciones como base para las explicaciones, sin recurrir a postular entidades invisibles e inmateriales como los constructos mentales. Este era el panorama hasta la aparición de Chomsky, quien con su crítica al libro de Skinner, El comportamiento verbal de 1957, fue capaz de demostrar de manera irrefutable que era imposible explicar comportamientos humanos tan complejos como el lenguaje humano sin recurrir a constructos mentales. De esta manera, Chomsky abrió la puerta para el mentalismo en las ciencias cognitivas. ¿Sí? Un progreso respecto de esta noción materialista eh, de Skinner, ¿no? La teoría de Chomsky sobre el lenguaje asumía que la facultad lingüística humana es de naturaleza fundamentalmente sintáctica. ¿Sí? Para Chomsky, la esencia del lenguaje consiste en la capacidad humana de combinar una serie de elementos finitos, las palabras, de manera tal que se puedan expresar una infinidad de mensajes lingüísticos. O sea, básicamente la sintaxis es la rama de la lingüística que estudia el orden y función que cumplen las palabras en la oración y por tanto luego en el discurso, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que ya que hay una naturaleza sintáctica, esta naturaleza sintáctica responde a, bueno, postulada por Chomsky, responde a la manera en la que el orden y el sentido de los términos construye mensajes, ¿sí? Y además ilimitados desde aquí. ¿Cómo es posible que podamos hacer eso? O sea, combinar cosas y hablar y cambiar sentidos debido a que conocemos la manera en la que las palabras pueden ser combinadas. Esas reglas combinatorias es lo que conocen en su teoría como gramática. Las gramáticas humanas o las colecciones de reglas que estipulan cómo combinar de manera adecuada las palabras son el objetivo de los lingüísticos. Estas reglas de combinación algorítmica pueden alcanzar una enorme complejidad. De esta manera, su reconstrucción a partir de la evidencia escuchada, del input, puede resultar imposible para los niños. Así se postula que todos los niños vienen al mundo con una colección de informaciones previas, innata, denominada gramática universal, que es la que les permite adquirir cualquier lengua del mundo a partir de evidencia fragmentaria. ¿Sí? Es decir, una suerte de estructura que capta rápidamente la lógica de la lengua natural, ¿no? Además de este innatismo y de la primacía de la sintaxis, otra característica asociada de la versión generativista del lenguaje es el modularismo, es decir, la idea de que existe un módulo cerebral autónomo dedicado específicamente a procesar información, ¿sí? Lingüística, tal como existen otros dedicados a procesar aspectos de la percepción visual, como por ejemplo el área B1. El generativismo ofrecía un modo de lenguaje explícito, formal y riguroso. Sin embargo, dejaba de lado aspectos del lenguaje que algunos estudiosos consideraban que eran imprescindibles para el estudio de la lengua. ¿Sí? Eh, Como los aspectos culturales, históricos, psicológicos, sociales o estilísticos. ¿Sí? Pero fue en concreto el rechazo a incluir en el análisis lingüístico toda referencia a la semántica, o sea, la rama de la lingüística que estudia la asociación entre signo y significado, lo que hizo que algunos lingüistas reaccionaran e intentaran acometer el estudio del lenguaje desde otras perspectivas distintas. Bien, como veremos, es una lectura que inicia con una idea de complejidad, pero no lo es de modo tan complejo. De hecho, el nombre del autor, ¿no? Ibarreche Antuñano, ¿sí? Es más difícil que el sentido de la lectura. Entonces iniciemos nuestro trabajo, por favor. Vamos a trabajar. Vamos unos minutos. Inicien, por favor.
Bien, aquí tenemos una lectura, como les dije, algo especial en la medida en que, es que hay 7 ejercicios. Vamos a trabajarlos rápidamente, no es tan complicado. Uy, caray, no sé por qué se me achicó esto. Un segundito, por favor. Un segundo, no sé qué dice que se me achicó. Ahí, ahora sí. Ya, lo que pasó fue que moví mal los dedos. Sí, el tema central del texto es B de barco, ¿no? Las circunstancias científicas lingüísticas del surgimiento de la lingüística cognitiva. No sé si decir, yo no soy lingüista, pero me parece, por lo menos a nivel de la hipótesis científica, un gran avance de Chomsky. ¿Sí? No es tipo importante, ¿no? Dos, en el texto el vocablo de hegemonía denota, es decir, tiene el significado de directamente de dominación. 3. La idea principal del texto es C de casa. El surgimiento de la lingüística cognitiva sucede por discrepancias científicas y lingüísticas con la teoría generativa. 4. Se infiere del texto que el conductismo, C de casa, solo postulaba variables teóricas que explicaban sucesos empíricos. 5. Se infiere de la teoría generativa que, o que la teoría generativa, B de barco, entiende el lenguaje como un fenómeno no desarrollado socialmente. 6. Sobre el surgimiento de la lingüística cognitiva, de dedo, la razón determinante fue el rechazo a la semántica por parte del generativismo, noción asociativa, ¿no? 7. Si la teoría generativa no le hubiera dado papel determinante a la sintaxis, el examen probablemente no habría soslayado toda la referencia semántica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? Si no, pasamos a la lectura del siguiente texto. No sé por qué han salido estos en azulito, debieron salir en negrita. Bien. A nivel global, los usuarios de Internet pasan un promedio de 2 horas y 21 minutos al día conectados a las plataformas sociales, pero las tendencias varían enormemente de un país a otro. Esto es lo que revela Digital 2025, un informe anual sobre redes sociales y tendencias digitales publicado por Data Proposal con datos de Global Web Index que analiza 54 mercados. Entre los países analizados a fines de 2024, de los cuales la siguiente infografía ofrece una selección, Kenia es el mercado cuyos usuarios de Internet utilizan por más tiempo las redes sociales, con un promedio diario de 4 horas y 13 minutos por persona. En el extremo opuesto se sitúa Japón, 46 minutos, ¿sí? Que registra el menor tiempo invertido en Facebook, Twitter, Instagram y similares. Por eso Japón es un país desarrollado. Este, en Colombia, los internautas destinan alrededor de 3 horas y 25 minutos por día al uso de estas plataformas, cantidad de tiempo similar a la de otro país de la región, Brasil, 3 horas y 42 minutos, pero ligeramente superior a la de México, 3 horas y 12 minutos, y Argentina, 3 horas y 5 minutos. España, por su parte, muestra un uso menor de las redes sociales con usuarios que pasan de media 1 hora y 55 minutos al día en la esfera social digital. ¿Sí? Acá hay un cuadro, cuánto tiempo pasamos en redes sociales, tiempo medio de uso diario de redes sociales en 2024 de países seleccionados en horas y minutos, ¿sí? Desde Kenia, que pasa 4 horas con 13, hasta Japón, 46 minutos en redes. Bien, muchachos, iniciemos entonces el trabajo. Vamos a desarrollar. Iniciemos.
Bien, muchachos, resolvamos nuestro ejercicio. El vocablo invertido implica C de casa, ¿no? Dedicación, el tiempo invertido. Dos, principalmente, el texto busca informar sobre D de dedo, el promedio de tiempo invertido en las redes sociales por los usuarios de Internet. Uy, caray, un segundito. Bien, tres, se desprende del texto que los usuarios de Internet de examen, en el caso latinoamericano, tienden a usar el medio de forma recreativa. Cuatro, perdón, se infiere que la fluctuación de los datos sobre el uso de Internet puede deberse, B de barco, a distintos patrones culturales, formación moral y estándares sociales. Son mundos diferentes, a fin de cuentas, ¿no? Cinco, si el Internet solo tuviera un uso académico, claramente habría menos, ¿no? Los usuarios que emplean este medio de manera lúdica dejarían de usarlo. ¿Sí? Porque solo tendría, no tendría un uso, ay, que no quiero reemplazar texto. Bien, continuemos. No sé qué pasaba acá. Un segundo, por favor. No sé qué pasaba en este segundo. Ya, desapareció. No, es que no desaparece. Me salió un cuadrito que para una cosa que se llama reemplazar texto, pero no sé qué pretende el cuadrito. Ya, ahora sí. Sí, listo, ya estoy. Bien, la profecía es especialidad del líder religioso, del ideólogo que cree conocer las leyes de la historia, del macroeconomista ortodoxo, del político inescrupuloso y del vendedor de grasa de culebra. Nosotros usamos la expresión cebo de culebra, no sé si alguna vez la han escuchado, vendedor de cebo de culebra, decimos aquí. ¿Sí? Es posible hacer profecías políticas correctas referentes a las sociedades tradicionales homogéneas y carentes de cuantiosos recursos naturales. Las sociedades de este tipo pueden persistir durante bastante tiempo en el mismo estado porque no tienen divisiones que generen conflictos internos graves ni tienen a potencias extranjeras, ni tienden a potencias extranjeras. Pero las cosas cambian radicalmente cuando aparecen la modernidad, la sociodiversidad pronunciada o una gran riqueza natural. Cuando esto ocurre, suceden cambios imprevisibles. La modernidad y la gran diversidad social van acompañadas de cambios sociales impredecibles, ¿sí? La primera favorece el cambio por dar rienda suelta a la creatividad que consiste precisamente en inventar cosas, procesos e ideas nunca pensados antes. Y la gran diversidad social, sobre todo, si consiste en desigualdades pronunciadas de acceso al poder económico, político y cultural, genera conflictos de resultado incierto. Basta recordar las grandes revoluciones sociales y los trágicos conflictos bélicos de los últimos 2 siglos. Nadie predijo la Revolución Rusa, el ascenso del nazismo al poder, la gran alianza contra el eje fascista o la implosión del Imperio Soviético. En nuestros días, al ordenar la tercera invasión del Líbano, Ehud Olmert, primer ministro israelí, profetizó un nuevo Medio Oriente al terminar la operación. 33 días después, al ordenar la retirada de las tropas invasoras que no habían hecho sino matar y destruir, confesó que su ánimo se había tornado sombrío, multipesimista. Eso en 2010, es un texto de Mario Bunge. Pese a los fracasos sucesivos de las profecías desde los tiempos bíblicos, millones creyeron en la profecía cristiana del fin del mundo, en la máxima de la bancarrota del capitalismo y en la neolibertad liberal, perdón, estoy leyendo mal, en la máxima de la bancarrota del capitalismo y en la neoliberal de la prosperidad que causaría el libre comercio, pero que no llegó al tercer mundo. Otros creyeron en la profecía del primer presidente Bush, quien en 1990 afirmó que el precio del petróleo bajaría al ganar la guerra del Golfo. De hecho, desde entonces ese precio subió de 20 a 70 dólares por barril, debido en parte a la política exterior de su hijo, o sea, del siguiente George Bush, ¿no? Que gobernó hace poco, en los 2000. Bien, muchachos, vamos a trabajar. Hasta ahora no hay ninguna pregunta sobre lo anterior tampoco, ¿no? No me han dicho nada. Bien, iniciemos entonces, trabajemos.
Bien, resolvamos rápidamente este ejercicio. El sentido contextual del término cuantioso es C de casa, ¿no? Copioso. Esta es una palabra que seguramente ustedes no dominan tanto porque es un sentido raro, ya no se usa el término copioso en la lengua cotidiana. Esa es una cosa que deberían ustedes más o menos aprovechar, que proporcionamos constantemente un vocabulario que normalmente no van a dominar las personas de su generación, eh, porque digamos, pero se usa para ejercicios, especialmente para hablar de este tipo de cosas, ¿no? Tiene sentido de, habla de, se trata de, este, pero que ayuda además a su cultura, porque muchos de los textos académicos importantes están términos que eran más comunes en el pasado, ¿no? Dos, principalmente, ¿sí? El texto trata sobre, se casa la posibilidad de hacer predicciones en las sociedades modernas en las que presentan diversidad social, ¿sí? Porque mientras más irregular, entre comillas, sea un entorno, a esto es lo que se refiere, es más difícil zamparse o lanzarse a decir cualquier cosa que parezca inteligente, ¿no? Como dice Bunge, que es un gran irónico también, es un filósofo, un gran irónico, cualquiera lo hace con lo que es fácil, y realmente hablar de temas sociales es fácil en sociedades ideales o más bien homogéneas. Tres, se infiere que un político de una sociedad homogénea, B de Barco, podría realizar una predicción correcta sobre su pueblo, porque además lo conoce, pues. Cuatro, no se coincide con el texto afirmar, o condice con el texto afirmar que el primer presidente Bush, C de casa, hizo promesas políticas que se cumplieron en el tiempo. No, no pasó, justamente exactamente dice lo contrario, ¿no? Cinco, si la Primera Guerra Mundial se hubiera asegurado en la Europa, perdón, augurado, es decir, predicho, en la Europa del siglo XIX, en vez de Barco, el autor del texto hallaría un contradato para su teoría, porque la Europa del siglo XIX era una Europa mucho menos compleja que la Europa actual. Imagínense, pues, ponerse a predecir ahora que Europa es una cosa que mezcla con muchas sociedades y muchos mundos en un solo contexto, que es el contexto europeo. Ese solo contexto es en verdad una forma de decir, porque hay miles de contextos en el mismo lugar. Cuando se movía mucho eh, los pueblos de Europa, se mantenían identidades, así que se sabía claramente, hasta por la forma de hablar o de vestir, quién era de dónde. Hay una cuestión que no calculamos. Bien, bueno. Toa. Las artes marciales se han expandido con el paso de los años. Esta práctica positiva, antes difundida solo en los adultos, ahora también es conocida por un gran porcentaje de niños. ¿Sí? Eh, Esto quiere decir que no solo los adultos son beneficiados con esta bendita práctica, sino también los menores de edad. En la actualidad, las artes marciales abarcan un número de deportes y disciplinas que promueven la salud física y mental, el autocontrol, la disciplina y la protección personal. Entre los beneficios del tipo físico podemos señalar los siguientes: reducción de peso, tonificación muscular y aumento de la resistencia cardiovascular a través de sesiones internas de ejercicios. El judo, por ejemplo, se pueden quemar más de 300 calorías en un combate, además de mejorar el estado físico y aumentar los niveles de balance, coordinación y flexibilidad. De otro modo, de otro lado, uno de los objetivos de las artes marciales es enseñar métodos de defensa. ¿Sí? Movimientos que también permiten disminuir el riesgo de lesiones. En otros deportes, al ofrecer el conocimiento de cómo caer o evadir contacto de una manera segura. Por este motivo, cualquier intuición coherente debe recomendar, perdón, institución coherente debe recomendar a sus integrantes practicar diferentes tipos de artes marciales, como Kung Fu, Karate, Judo, Jiu-Jitsu, que pueden ser beneficiosas, por ejemplo, para la coordinación o para la tonificación muscular. En una sola palabra, las artes marciales son mágicas. Dice. Bueno, después de una descripción objetiva, le faltaba pues su parte sentimental, ¿no? Mágico. Sigamos. Hasta hoy la mayoría de los análisis sobre peligros de practicar las artes marciales solo consideraban a la población adulta, pero un nuevo estudio publicado en la revista Pediatrics evaluó datos sobre los riesgos de esta práctica por la naturaleza de las artes marciales, patadas, combate, ataques y derribos. Hay posibilidades de contusiones en los niños, así como en las personas mayores. Y esto ya, bueno, vivir es peligroso, ¿no? Pero bueno, dichas lesiones varían según la clase
de exposición atlética, combates o prácticas, y dependiendo del tipo de arte marcial. Y aunque muy pocas son catastróficas, sí se producen fracturas, dolencias en el cuello, lesiones dentales y contusiones cerebrales. También existen movimientos peligrosos que pueden producir golpes directos o sacudidas respectivas en la cabeza, además, o repetitivas en la cabeza, además de técnicas radicales que pueden provocar una asfixia. Asimismo, no se debe pensar que el uso de equipos de resguardo como protectores bucales de ojos o cara, usados para disminuir el peligro de un traumatismo de cabeza o facial, son seguros, dado que no es así. Incluso con equipos de protección, una persona puede contraer una lesión. Esto se debe a que en artes marciales como el karate, el kung fu, el taekwondo y el judo, los participantes se dirigen deliberadamente a la cara de su compañero con golpes y patadas. Sobre la base de todos estos indicadores se esgrime una sola idea: las artes marciales son perjudiciales para la salud. Bueno, desde mi punto de vista, esta es una visión un poco fatalista. Bueno, iniciemos entonces el trabajo, muchachos. Ya estamos en hora. Iniciemos.
Bien, muchachos, trabajemos. Se puede considerar que ambos textos presentan puntos de vista contrarios sobre B de barco, ¿no? Los efectos de las artes marciales. Dos, en el texto A, el vocablo conocida con nota de dedo, practicar. Tres, la idea principal del texto A es C de casa, la práctica de las artes marciales favorece a la salud humana. Cuatro, la idea principal del texto B es C de casa, la práctica de las artes marciales menoscaba la salud humana. Estaba facilita. Cinco, se infiere que para el autor del texto A, una persona que no practica artes marciales, A de árbol, se estaría privando de mejorar su salud. 6. Sobre los efectos negativos de la práctica de artes marciales, es incompatible decir que el examen, perdón, se categorizan perjuicios de tipo mental. 7. Si los equipos de protección usados en las artes marciales evitaran las lesiones de manera absurda, A de árbol, todavía se llevarían un efecto negativo. Vamos a ver la sección C, acá. Perdón, el texto en inglés de la sección C. Black holes have long inspired in the imagination their challenges discovery. However, from a combination of theory and observation, scientists now know see, much about these objects and how they form, and can even see how they impact their surroundings. Black holes are extremely dense and invisible pockets of matter, objects of such incredible mass and minuscule volume that they drastically deform the fabric uh, of space-time. Anything that pays to choose, to close from a wandering star to a photon of light gets captured. Most black holes are the condensed remnants of a massive star. The collapsed, the collapsed core that remains following an explosive supernova. The black holes family tree has several branches from tiny structure on par with a human cell to enormous giant billions of times more massive than our sun. So, how does one study a region of space that is defined by being invisible? Theorists can calculate properties of black holes based on their understanding of the universe. Such discoveries have come from a range of great thinkers, from Albert Einstein to Stephen Hawking to Kip Thorne. However, despite being so powerful, it is hard to see something that does not emit photons, let alone trap any light that passes by. Bien, iniciamos unos minutos para poder trabajar.
Bien, muchachos, vamos a resolver el ejercicio, ¿ok? What is the subject of the passage? Es la E, ¿no? ¿Verdad? The challenge scientists have studied black holes. Perdón que... Un segundo. Aquí, dos. Entonces, the word remnants, perdón, refers de dedo, remnants es vestigios, que es como remanentes, ¿no? Vestigios. Tres, we can infer that the studies about black holes de dedo are distant from being a new type of research. Cuatro, it is incompatible with the passage to affirm that black holes, say casa, are at least bigger than human body. Cinco, if black holes emitted photons, then examine, it would be easier to researchers to investigate them. Bien, muchachos, ya terminamos entonces con un poquitín de anticipación. Permítanme, vamos a dejar de compartir, volver a la página principal. Bien, estamos ya a poquísimos segundos de acabar. En principio, pues esta es la primera clase después de un tiempo, bueno, la mía, ¿no? Ustedes estuvieron ayer, después de un tiempo así medio agitado de descanso, celebraciones y todo esto. Les deseo un buen inicio o reinicio de año y bueno, la mejor de las suertes y las dichas de poder ingresar pronto a nuestra universidad, que es un sueño que ustedes tienen y nosotros también, porque nos importa que San Marcos crezca. Un abrazo fuerte, cuídense, que les vaya bien, chao, chao, hasta luego.